Nuestra invitada de honor de esta tarde es licenciada en Psicología, psicoterapeuta gestal, guía Montessori. Cuenta con 9 años ininterrumpidos como psicoterapeuta gestal y docente en diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta nivel posgrado, dentro y fuera del estado de Oaxaca. Actualmente brinda atención en consulta privada de psicoterapia y asesora en crear espacios Montessori en casa. Con ustedes les presento a la maestra Kenia Paulina Montero Uribe. Bienvenida a esta su casa, maestra. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro Carlos, ¿qué tal? Y saludo con muchísimo gusto a las personas que ya están conectadas y a las que se van uniendo también. Me da muchísimo gusto por ahí ver nombres muy familiares, así que muy bienvenidos sean todos. Y les voy a empezar a compartir la pantalla para que vayamos haciendo también esta presentación. Cualquier cosita ustedes me van comentando ahí a través del chat, que voy a estar muy pendiente también de estarlo revisando. Y pues bueno, también en audio, si me logran escuchar o hay alguna situación por ahí, pueden irla comentando. Les anticipo de alguna manera en esta nueva modalidad en la que nos encontramos todos en esta actualidad, pues nunca falta que igual haya imprevistos como lo es la conectividad, etcétera. Entonces, cualquier situación que llegue a suceder, pues bueno, es parte de. Y ahorita sobre todo que está un poquito inestable la conexión, pero esperemos no tener interrupciones fuera de las normales. Y pues vamos a dar inicio en lo que se van sumando más participantes. Veo que ya por ahí algunos tienen experiencia en que fueron ingresando y fueron dando sus datos completos y su correo electrónico. Los que no lo han hecho, pues bueno, los invito a que vayan dejando su nombre y un correo electrónico para que, si están interesados, la Universidad Santander pues les hará llegar una constancia de participación en este webinar titulado María Montessori más que un método, ¿no? Entonces, pues les voy a pasar tantito lo que es nuestro encuadre el día de hoy, las anotaciones que vamos a tener muy pendientes todos los participantes, que es como hasta ahorita. Yo los invito a que sigan con sus sonidos inactivos para tratar de no interrupciones ambientales propias de los espacios donde cada uno de nosotros nos encontramos, y estar pendientes asimismo de estos audios. De repente se nos llegan a activar y que ustedes puedan estar atentos de esto. Las camaritas son opcionales, si ustedes las quieren activar, súper bien. A mí me encanta ver también caritas y de repente no sentirme tan solita en esto de las tecnologías, de estarle hablando a un monitor. Entonces, pero igual, si así mismo ustedes deciden tenerlas apagadas, también muy respetable. Los voy invitando también que durante la presentación ustedes pueden ir dejando sus preguntas. Al finalizar, pues vamos a tener un espacio para tratar de responderlas todas. Y asimismo también, si quieren generar este espacio de encender sus micrófonos al terminar la presentación, también con gusto pueden hacerlo, para que vayamos retroalimentando y enriqueciendo la información que el día de hoy vamos a revisar. ¿De acuerdo? Entonces les vuelvo a dar la bienvenida y vamos a entrar entonces en materia. Bien, pues hoy vamos a hablar un poquito de María Montessori. Y María Montessori, pues al año 2020, estamos hablando que ya son
150 años más o menos desde su natalicio, y desde la fundación del método estamos hablando que es un poquito más de 100 años. Y una de las frases que a mí en lo personal me encanta y sé que ha de ser familiar para la mayoría de ustedes, es aquella que dice: ayúdame a hacerlo por mí mismo, ¿no? Esta es una de las frases más famosas de María Montessori. Precisamente en ella, en contaditas palabras, podemos desglosar demasiada información porque nos dice demasiado acerca también de lo que se trata la metodología en sí, ¿no? Que es favorecer la independencia, la autonomía del niño, respetando mucho sus procesos, sus ritmos y todo esto que tiene que ver con el desarrollo. Entonces, para contextualizarnos un poquito y sin que sea tampoco tan aburrido, vamos a revisar cómo nace esta metodología y cómo se va volviendo tan importante en aquellos tiempos en el continente europeo y que poco a poco se fue extendiendo en los demás continentes. Entonces, pues ella nace en 1870, fallece en 1952. Les decía que ya en la actualidad, para 2020, estamos hablando de 150 años. Fue la primera mujer en graduarse como médico en Italia. De hecho, pues María Montessori es conocida también y nominada hasta en 3 ocasiones para este Premio Nobel de la Paz, precisamente por su lucha para aquellos tiempos, por tratar de defender el derecho de las mujeres y de los niños, ¿no? Además de ser médico, ella se especializa en neurología y desde ahí viene mucho el interés de María Montessori para tratar de descubrir qué es lo que sucede en el cerebro de los niños, ¿no? Y cómo se van generando sus procesos de aprendizaje y cómo es que ellos van aprendiendo algunas cosas. Ella, entonces, además de tener esta especialidad en neurología, también estudió antropología, fue psicóloga, filósofa. Entonces enriqueció muchísimo su currícula y su preparación para seguir desglosando esta cuestión tan interesante en el desarrollo del ser humano y sobre todo en los primeros años de vida. En 1907 ella crea la Casa de los Niños, que ahorita vamos a ir hablando un poquito más de cómo hace esta separación y cómo se dan estos niveles educativos. Pero empieza a través de la observación a generar este tipo de espacios donde se dedica primeramente a la enseñanza de niños en situaciones especiales. Y por eso es por ello que de alguna manera muchos generan esta idea de pensar que el método Montessori o la metodología Montessori tiene que ver específicamente para educación especial, ¿no? Pero vamos a ir ahorita revisando que no necesariamente. Ella, al estar implementando una educación totalmente distinta, diferente a lo que la enseñanza decía en ese tiempo en Italia, tiene que ir implementando, les vuelvo a repetir, a través de la observación, cómo ir descubriendo el utilizar diferentes materiales para que los niños vayan manipulando y generando aprendizajes, ¿no? Entonces fue una educación revolucionaria para su época también, que en un principio carecía como de este fundamento teórico, porque precisamente ella empieza como a la par a hacer experimentación, podríamos decirlo. Cuando ella llega
a trabajar a un psiquiátrico y empieza a intervenir a los hijos de los enfermos mentales que estaban ahí recluidos, ¿no? Entonces ella empieza a observar cómo se pensaba en aquel tiempo que ellos tenían también alguna situación mental y que entonces decían eran niños sesgados que no tenían acceso a la educación, pero aparte que igual y tenían alguna dificultad para poder aprender, ¿no? Entonces ella empieza a trabajar con ellos, los prepara y los lleva incluso a un concurso donde compiten con niños que estaban en una escuela normalizada y en una educación tradicional o normal. Y al hacer competencia con estos niños, resultan verdaderamente sorprendentes los resultados que ellos obtienen y entonces esto le da también mucho impulso a empezar a querer expandir su método y su forma de trabajo, ¿no? Entonces, fue considerada en un tiempo, por ahí del año de 1933, ella tiene que dejar Italia, fue forzada a abandonar Italia por la acusan, digamos, de promover una educación antifascista. Sabemos que el fascismo pues era más como esta educación de yo te ordeno y tú ejecutas, yo te voy formando y tú haces, más de instrucción y sobre todo que en aquellos tiempos también pues se dedicaba como a esta cuestión de educar a los niños para prepararlos para la guerra, ¿no? Y entonces ella empieza a decir que su educación más bien era una educación para la paz, para involucrar inclusive en esta metodología parte de inclusive temas de espiritualidad. Durante este exilio que ella tiene que dejar Italia, precisamente conoce a personajes de la talla de Gandhi, estuvo en España, India, Holanda, y ella ahí continúa preparándose en esta cuestión, ¿no? Aprovecha para abrir espacios educativos donde empieza a formar a maestros con esta ideología de enseñanza, donde el niño va a ser el centro precisamente de toda una educación. El método Montessori es considerado un método científico, no es nada más un estilo de enseñanza, no es nada más una cuestión de que esté de moda inclusive, que eso también me ha tocado como leerlo por ahí, que esté muy de moda Montessori y sin embargo es años de existir, ¿no? Y estamos revisando que hay historia detrás al respecto. Entonces, el material que María Montessori inclusive fue creando para impartir este método también tiene un fundamento científico. Entonces esto lo podemos ir encontrando en diferentes referencias que incluso la doctora María Montessori pues dejó como legado. Desafortunadamente, pues los hizo en su idioma, entonces son pocas las traducciones que hay, sin embargo tampoco son imposibles de conseguir. Y es verdad también que la lectura para estos libros pues tiene mucha terminología científica, entonces de repente pues estar leyendo a una médico, a una neuróloga con términos sí puede tal vez no atraerte tanto en la lectura, pero fundamenta realmente la importancia de todas las etapas de desarrollo que ahorita vamos a ir tocando también, que son muy importantes en el método. Y bueno, el niño es el protagonista, les decía, en el proceso educativo. Es decir, que en él se va a centrar y alrededor de él se va a centrar toda la cuestión de enseñanza. Los materiales Montessori son autocorrectores por sí solos. Cuando nosotros estamos en un ambiente Montessori implementando el método,
las correcciones que se hacen para el aprendizaje del niño son muy sutiles, son delicadas y se hacen con un cuidado que pareciera que ni siquiera los estás corrigiendo, ¿no? El material por sí solo les ayuda a comprender que ahí está habiendo un error y que entonces con la práctica del mismo, con las repeticiones constantes del material, ellos van a ir descubriendo precisamente esos errores y los van a ir modificando. Entonces, vamos viendo que es un material muy generoso y que es incalculable también la cantidad de presentaciones que hay por cada material que podemos encontrar en el ambiente y que ahorita también les voy a ir aclarando un poquito esta cuestión del lenguaje en los términos de Montessori. Dice también que dentro de estos espacios y de la metodología, la cooperación entre alumnos de edades diferentes o iguales favorece precisamente los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y es que quizá les ha tocado escuchar, es que en las escuelas Montessori todos están juntos en un mismo salón y no importa la edad, ¿no? Pero esto es muy enriquecedor y de hecho, si tengo a docentes por aquí, sobre todo en este estado de Oaxaca, me gusta usarlo de referente en el sentido de que cuando llegamos a comunidad, inclusive cuando como recién egresados docentes los mandan a comunidad y llegan y la escuela es pequeña, pues hay esta modalidad de tener en un mismo salón 3 diferentes grados, ¿no? Y entonces es algo similar a lo que ocurre en las aulas o ambientes Montessori. Entonces esto, lejos de perjudicar, por el contrario, favorece, porque inclusive aunque sean de la misma edad, sabemos como docentes y por experiencia que algunos chiquitos alcanzan habilidades a cierta edad y aunque otro esté en esa misma edad, no siempre tiene esas mismas habilidades, ¿no? Entonces, enriquece muchísimo ese aspecto. Son enfoques variados, globales, analíticos, concretos, abstractos, simultáneos y secuenciales, ¿no? Todas las presentaciones que se van dando de los materiales en un ambiente Montessori precisamente involucran, así sea un tema que parezca de lo más sencillo y de lo más simple, se toma en cuenta todos los aspectos posibles, ¿no? El vocabulario que estamos usando, el material que se está empleando, la participación, el involucramiento del niño y secuenciales también porque a pesar de que también un mismo material que el niño ya lo dominó, ya lo aprendió correctamente y ahora qué material sigue. A ese mismo material también se le pueden ir agregando retos diferentes para irles presentando un nivel más complejo en un mismo material, ¿no? Pero ahorita vamos a tocar algunos ejemplos particulares para que también nos vaya quedando más claro el panorama. Lecciones claves que abren un abanico de posibilidades y variaciones de práctica, ¿no? En Montessori los niños todo el tiempo están trabajando y en el espacio, en el ambiente se tienen que cuidar muchos aspectos que ahorita los vamos a desglosar, ¿sí? Pero desde aquel niño inclusive que aparentemente no está haciendo nada dentro del ambiente, está observando y a través de la observación también se pueden ir generando diferentes aprendizajes. A veces no le hemos dado la presentación de un material a alguno de nuestros niños, pero cuando nos damos cuenta ya lo puso en su mesita y lo está manipulando, porque es muy probable que cuando le dimos esa presentación a otro niño,
él nos estuvo observando o ya observó también cómo lo trabajan otros niños y por lo mismo nació de él ir por el material y manipularlo, ¿no? Y trabajarlo. Oportunidades de evocar los aprendizajes adquiridos de diferentes formas. Esto es algo muy... he escuchado a algunos papitos que luego dicen, parece magia, ¿no? Yo nunca le enseñé esto, pero ahora resulta que ya lo sabe hacer. Indirectamente dentro de los ambientes y los espacios Montessori hay infinidad de material que pareciera que tú les estás enseñando algo, pero el aprendizaje inmerso en el ejercicio y lo que hay detrás es un mundo. Les doy un ejemplo general. Hay una de las presentaciones de las áreas de vida práctica, por ejemplo, que es sacudir una mesa, ¿no? Tenemos en una charolita todo el material y al enseñarles a sacudir la mesa, les estamos enseñando movimientos claves. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para sacudir, se dobla de cierta manera el trapito para sacudir y sacudimos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? En líneas, digamos, para ir sacudiendo la mesita. Y esto en objetivos, estamos trabajando la coordinación motriz de los niños, la atención, el cumplimiento de todo un ciclo de trabajo, pero indirectamente tan solo este ejercicio de sacudir una mesa con estos movimientos particulares, lo que hay detrás es una introducción a la lectoescritura. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Pues nosotros leemos de izquierda a derecha y linealmente de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, ellos también en esta forma diferente de adquirir nuevos aprendizajes, cuando nos damos cuenta también, de repente por sí solos empiezan ya a reconocer letras, empiezan ya a darle este sonido a las letras, etcétera. Y bueno, creer en las potencialidades de los alumnos, que esto tiene que ver con estos campos de competencias personales, ¿no? Si lo asociamos tantito a la cuestión de los campos formativos también. No es que la metodología en sí ofrezca que tengamos que enfocarnos en eso necesariamente en los niños. La verdad es que precisamente al dejarles esta libertad de elección en el trabajo de los ambientes, empieza a generar en ellos precisamente la confianza de creer que están seguros y de poder tomar estas decisiones de ir, elegir el material con el que van a trabajar y todo. Otro de los mitos que me ha tocado que me compartan o incluso leerlos, se cree mucho que en una educación Montessori los niños hacen lo que quieren, que no hay una cuestión disciplinar, que no se trabajan los límites y créanme que es todo lo contrario, ¿no? Y se hace de una manera muy positiva, inclusive esto que también de unos años para acá empieza a estar a la moda de crianza positiva o crianza respetuosa, disciplina inteligente, etcétera. María Montessori la verdad es que lo plantea desde su filosofía de enseñanza, ¿sí? Que es esto precisamente de una educación basada en el respeto hacia el niño, de cuidar las formas, de creer precisamente en ellos, que ellos pueden hacer por sí mismos muchas actividades y fomentar precisamente esta cuestión, ¿no? Y por supuesto que hay disciplina y por supuesto que hay límites en los ambientes Montessori. Y bueno, para familiarizar un poquito esta cuestión
del lenguaje que ahorita me fueron escuchando, me van a seguir escuchando en esto de los ambientes y el material y el trabajo y todo esto. En los espacios Montessori, el maestro, el docente es conocido como guía. No es la maestra, no es la miss, no es etcétera. Inclusive estamos acostumbradas también, inclusive a que los niños nos hablen directamente por nuestro nombre, y esto por muchísimas, trae consigo muchísimas, favorece muchísimo, digamos, en todo proceso. Y entonces nos conocen en estos espacios como guías. ¿Por qué? Porque precisamente una de las principales funciones es acompañar esta enseñanza. Si de entrada nosotros no somos como los expertos, sino es el niño, y que a través de la observación es como nosotros vamos a ir aprendiendo mucho de lo que ellos nos van mostrando a sus ritmos, a sus tiempos, etc. Las aulas o los salones son conocidos como ambientes, entonces no es un salón de clases normalmente, sino se conoce como ambiente. Y el ambiente preparado es precisamente todo este espacio que como guías nosotros vamos a dejar listo todos los días para ir recibiendo a los niños. Que ahorita vamos a revisar también las áreas Montessori. Dentro del salón los niños están trabajando. Hay un espacio distinto, el material que está dentro no son juguetes, no es que estén jugando, están trabajando, ¿no? Y se les va transmitiendo este lenguaje también a ellos, y ellos se van acostumbrando precisamente a eso, ¿no? Les decía desde un principio, el material Montessori, o que la doctora María Montessori fue creando y adaptando para poder ir aterrizando mucho mejor su metodología y su método de trabajo, es un material con fundamento científico, que tiene un color específico, que tiene un peso, una forma, que hay un método para trabajar con él específicamente, que y que no puede ser alterado porque entonces perdería como esta cuestión, ¿no? Y también no existe esta cuestión de juguetes Montessori, porque luego también me he encontrado con publicidades de que te venden juguetes Montessori, pero en realidad no existe el término como tal desde la metodología. Que sea material creado a partir de la inspiración de estos materiales, o que estos juguetes sean inspirados, es algo muy distinto, ¿no? Y digo, al final sí pueden ser funcionales porque nos van a transmitir un aprendizaje o se puede aprender de ellos. Sin embargo, si hablamos específicamente del método y de las, pues no va a haber como esta sustitución de un material por otro, ¿no? Inclusive, estoy muy segura que también en nuestra práctica docente hemos manipulado en algún momento material que fue inspirado desde esta parte del método, y quizá a veces ni cuenta nos dimos o no lo supimos, o a la fecha no lo sabemos. Las presentaciones son aquellas, o nos referimos a las presentaciones, a todo el desarrollo que hay para poder mostrarle al niño el material, ¿no? Y cada material tiene su propia presentación. Esta presentación cuida muchísimo la forma en la que se la vamos a mostrar al niño, porque es la forma en la que él lo va a reproducir. Presentaciones van a variar mucho, aunque sea el mismo material para los bebés.
se presenta de manera distinta, por ejemplo, para los que ya estén en casa de niños, ¿no? O el equivalente que es preescolar. Entonces, uno va adecuando estas presentaciones, pero incluso una de las reglas que tenemos en nuestros ambientes o espacios Montessori es que los niños no pueden tomar un material que previamente la guía no le haya presentado. Puede ocurrir que, como les decía hace un momento, los niños de repente nos ganan y ya tienen el material en su mesita, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí que intervenir y decir, permíteme un momentito porque este material no te lo he presentado. Y si, por ejemplo, la guía está libre, hace su presentación y todo. Pero también, si nuestro chiquito todavía no está listo para ese material, y cuando digo todavía no está listo es porque hay una serie de cosas que hay que estar observando en ellos previo a esto, que por ejemplo, ya que les hablé de sacudir una mesa, y resulta que él ahora quiere lavar la mesa, si yo no le he dado la presentación de sacudir la mesita, todavía no puede recibir la presentación de lavar una mesa, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay disciplina de por medio, hay reglas, hay límites, y lejos de lo que se puede creer que los niños hacen lo que quieren en un espacio Montessori. Entonces, esto en sí son las presentaciones. Y disciplina, les digo, todo el tiempo, y es una disciplina basada en el respeto, basada en los valores, basada precisamente en esta cuestión de inteligencia disciplinar, en donde trabajamos a través de consecuencias, ¿no? O sea, ahí no hay premios, no hay castigos, sino es algo tan claro y tan natural como si fue una conducta inadecuada la que se tuvo por parte del menor, pues obviamente esto va a traer una consecuencia. Que si estuvo jugando con el material en lugar de trabajando, pues la consecuencia es que igual y se le retira de la mesita, que igual y en lo que resta del día ya no va a tener acceso a ese material, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que se van trabajando todos los días. Dentro también como de este lenguaje que les decía, los niveles que podemos ir identificando en estas escuelas Montessori es que nido podemos encontrar a bebés de 45 días de nacidos hasta que empiezan a caminar. Si se dan cuenta, no hay un referente tampoco de edad porque en esto hay variaciones, ¿no? En el sentido de algunos bebés al año ya están caminando, otros les toma un poquito más de tiempo llegar a este desarrollo. Entonces, nido sería como el equivalente a una cuestión de prematernal en los espacios privados. De ahí sigue el siguiente nivel que se conoce como comunidad infantil, que es a partir de que empiezan a caminar, se pasan, o sea, y entonces da el salto a comunidad infantil, y ahí en comunidad se espera que estén también hasta los 3 años. Y en esto estaríamos hablando en un equivalente de maternal, en estancias, guarderías o también en espacios educativos privados. Es decir, en una modalidad que no es precisamente obligatoria para estas edades. Casa de los niños, que es precisamente la edad promedio donde María Montessori empieza a generar todo su trabajo, es el equivalente a un preescolar. Ellos están ahí de los 3 a los 6 años y están juntos en un mismo ambiente, en un mismo espacio, y es lo que les decía, que esto va favoreciendo y enriquece muchísimo el ver trabajar a un niño de 4 o 5 años, y cuando recién entran a casa, también a través de esta observación y por imitación,
ellos van interesándose mucho en el trabajo de los demás. Después de casa de los niños, tenemos el nivel primaria, que los equivalentes son conocidos como taller 1, que es tener primero y tercer grado en un mismo salón, y taller 2, que sería de cuarto a sexto, ¿no? Por ahí me ponía en el chat hace ratito Viridiana, que son las escuelas de organización multigrado. Efectivamente es algo muy similar, nada más que aquí es algo establecido y cuando tenemos estas cuestiones de multigrado es más por necesidad, ¿no? De cantidad de niños en la escuela y todo esto. Entonces, trabajar así es bastante enriquecedor. Y está el equivalente a secundaria, que inclusive también de repente muchos preguntan, pero Montessori nada más es para chiquitos, ¿no? Y algunos desconocen que también hay en nivel primaria y que inclusive es secundaria. Y de hecho, llega a haber también este tipo de educación a nivel bachillerato y universidad, pero no tanto para México. En México llega hasta nivel secundaria. Entonces es un método donde realmente podemos ir aprendiendo muchísimo, sobre todo los niños. Y bueno, hablar de ambientes preparados. Aquí traté de buscar unas imágenes que más o menos nos pudieran dar, que nos pudieran referenciar precisamente a darnos una idea de cómo es que son estos espacios Montessori, de cómo es que se dan estos trabajos. Y si ustedes pueden ir observando, cada niño está haciendo una actividad distinta. Está una guía y aquí hay un auxiliar, ¿no? Y aquí pues varía también de institución a institución cuántos niños hay por aula, etcétera. También el espacio va a determinar eso, cuántos niños podemos tener dentro del trabajo. Y todos están haciendo una actividad distinta. ¿Por qué? Porque dentro de los ambientes Montessori hay un material por cada presentación que nosotros podemos ir viendo en todos los estantes, ¿sí? Es decir, no tenemos dos materiales iguales en el ambiente, ¿sí? Si tenemos material va a ser de reposición para complementarlo y que nunca esté incompleto un material. Pero esto indirectamente tiene muchísimo propósito, en que si fulanito quiere el mismo material que menganito tiene, pues va a tener que generar tolerancia, va a tener que generar calma, paciencia, para esperar a que cuando lo desocupe esté listo y obviamente lo guarde, esté listo, lista para ir al estante, recogerlo, sacarlo, llevarlo a su espacio de trabajo. Y o bien, en lo que espera, la guía lo que hace es acercarse y decir, te invito a que tomes otro material. Los espacios Montessori vamos a encontrar 5 diferentes áreas y estas áreas, cada una tiene su propio grupo de material. Está el área de vida práctica, que en lo personal es una de las que más me encanta, es mi favorita, precisamente porque vida práctica es una preparación para la independencia, para la vida, donde les enseñamos y mostramos muchísimas, ¿no? Y hay material de cómo doblar telas, de lo que les decía hace ratito, hay presentaciones como la de cucharear, pasar agua de un recipiente a otro con una esponja, utilizando un gotero, etcétera, ¿sí? Inclusive
en vida práctica en casa de los niños, que es preescolar. Se les enseña también a planchar, se les enseña a cocinar, se les enseña a hacer muchísimas actividades que tienen que ver, les vuelvo a decir, con esta preparación para la vida, ¿no? Entonces, y desde nido encontramos precisamente en esas áreas material específico para que ellos vayan poco a poco avanzando en estas habilidades hasta lograr hacerlo por ellos mismos, ¿no? Como la frase que les mencionaba al principio de esta presentación. Está el área de sensorial, que precisamente para María Montessori era súper importante. Perdón, es que me salió un mensajito. Que para María Montessori era muy importante mencionar, y ella decía que todo aprendizaje para el niño tenía que pasar a través de las manos, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que precisamente el área de sensorial es muy rica en considerar material donde podemos ir transmitiendo aprendizajes de colores, formas, incluso hay material para utilizar los 5 sentidos, ¿sí? A través de los sonidos, a través del olfato, y asimismo ir retando también dentro del material con los niños, el irles agregando grados de dificultad, ¿no? Que si ya dominó, por ejemplo, el cómo se arma o construye cierto material, que ahora aislando el sentido de los ojos con la ayuda de un antifaz, ellos empiezan a hacerlo solitos, ¿no? Y es a través del tacto, de reconocer precisamente formas, tamaños, peso, etcétera. Está el área de matemáticas, que a mí me encantó cuando estuve trabajando en un colegio precisamente en Montessori. Para mí fue sorprendente que dentro de la formación también como guía, enterarme que se les empezaban a introducir términos de unidades, decenas, unidades de millar, etcétera, y que también a través del material Montessori ellos empezaban a hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, que en material de casa de niños tenían desde la potencia del 2 hasta el trinomio cuadrado perfecto. Entonces para mí fue un descubrir y maravillarme, y sobre todo de cómo se enseña de una manera tan natural estos procedimientos que yo decía, híjole, si a mí me hubieran enseñado esto desde preescolar o inclusive en primaria, hubiera sido tan sencillo y no hubiera sufrido tanto en el área de matemáticas, ¿no? Entonces, empieza a ser muy enriquecedor tener contacto con este tipo de material, porque los niños, sin darse cuenta, empiezan a aprender a hacer divisiones, multiplicaciones, de una manera muy, no como las que tradicionalmente aprendemos en la escuela, ¿no? Sino de una manera en la que para ellos están simplemente manipulando un material y puedo acomodarlo así, en vivirlo como si estuvieran jugando. Está el área del lenguaje, que la verdad es que el área del lenguaje también es súper rica en esta cuestión del vocabulario, porque empezamos a introducir palabras claves desde que estamos en edades muy tempranas, como les explicaba previamente, en nido, en comunidad. Les empiezas a hablar de una manera natural, a introducir palabras que le van a ayudar precisamente a ir formando su vocabulario cuando empiece a manifestarse, ¿no? Cuando ellos ya empiezan a través de la unión de ciertas palabras a empezar a formar oraciones. Me dicen, ya no estás compartiendo la pantalla. A ver.
Ahí ya estoy con ustedes. Sí, ya se está compartiendo. Gracias, maestro. Sí. Gracias. Y precisamente en todo este vocabulario que les empezamos a introducir a nuestros chiquitos. Y entonces hablan, no te dicen nada, pero están absorbiendo totalmente lo que está sucediendo en su ambiente, en su contexto, al escuchar a la guía, al ver a los otros compañeritos, etc. Y en lenguaje encontramos presentaciones con tarjetas que se les conoce como tarjetas de aparear, que es a lo que nosotros conocemos comúnmente como un memorama, y que a través de estas presentaciones se pueden hacer muchísimos trabajos subsiguientes a esto, ¿no? O sea, de repente cuando ya están en una etapa, por ejemplo, en casa de niños, donde ya empezamos a meter fonemas y a esta cuestión de las consonantes, de las sílabas, para ir formando palabras, agregamos la parte escrita de la misma imagen y con tarjetitas entonces empezamos a aparear si tal vez, por decir algo, es la imagen de una cebra y yo tengo que identificar dónde está el sonido que me dice que ahí dice cebra y la coloco para juntarla, etcétera. Entonces, les vuelvo a decir, estos ejercicios estoy muy segura que ustedes en sus espacios educativos han implementado, han hecho uso de ellos y que quizá algunos desconozcan que son precisamente actividades Montessori. Y bueno, otra de las áreas es cultura, que aquí también, o sea, involucramos infinidad de contenidos, haciendo presentaciones y teniendo material referente, ¿no? Siempre va a ser muy importante enseñarle a nuestros niños el contexto de donde vienen, el idioma que hay, la gastronomía que hay, etcétera. Y se aprovecha para trabajar muchísimos otros temas como si lo hiciéramos por proyectos o por cómo ustedes van acomodando precisamente las clases. Y algo que María Montessori precisamente fundamenta en su metodología es hablar de los periodos sensibles. ¿Sí? Y hablar de los periodos sensibles es algo que también todos los días se toma en cuenta en los espacios Montessori, que tiene que ver con el orden, con el movimiento, con el lenguaje, con la exploración sensorial y con gracia y cortesía. Estos periodos sensibles, precisamente del libro de Mente Absorbente de María Montessori, nos habla y nos explica que aparecen de los 0 a los 6 años de desarrollo del niño y que tenemos que aprovecharlos porque cuando aparece un periodo sensible, llamémoslo el del orden, si nosotros no comenzamos a trabajar con este periodo así como llegó, se puede retirar y ya no regresa. Eso, cuando tenemos pequeñitos en nuestros espacios, llegamos a observar que les encanta sacar o tomar cosas de algún lugar y de repente volver a dejarlas o acomodarlas, ¿no? O que estamos observando y de repente empieza a apilar enfrente de él o pone en hilera todos sus cochecitos, supongamos, ¿no? Ese es un periodo sensible del orden. Y entonces ahí nosotros aprovechamos precisamente a introducir esta cuestión de enseñarle y que el niño vaya aprendiendo para ir moldeando precisamente esto y que el periodo así como llegue se quede, de mostrarle que un material donde está, ahí tiene un espacio,
y ahí lo podemos encontrar todo el tiempo, ¿no? Entonces, por lo mismo, así como lo tomó y lo llevó para trabajar, así mismo lo tiene que regresar. ¿Para qué? Para que esté listo para quien quiera tomarlo dentro del ambiente. Es muy importante también, o sea, a pesar de las áreas Montessori, el movimiento es algo súper importante y que se da muchas veces, no es que en las escuelas Montessori el recreo no existe, pero dentro del mismo ambiente, por ejemplo, en esta imagen, se guarda el material que cada uno de los niños esté trabajando, recogen sus tapetes, los guardan y ustedes logran ver líneas en el piso, ¿no? Y entonces se hacen movimientos dirigidos a través de estos trazos, por ejemplo, que se pueden aprovechar, pero en particular en Montessori siempre vamos a encontrar el óvalo azul, o la línea azul que le dicen mucho, y que precisamente esta imagen o este dibujo plasmado en un espacio, sea del ambiente o bien fuera del ambiente, del salón, para realizar actividades con lo cual aquí podemos meter muchísimo de psicomotricidad, ¿no? Y ustedes, la mayoría de la audiencia de hoy, son docentes, pues saben que esta cuestión de la motricidad, de la educación física o del movimiento favorece muchísimo el desarrollo en estas edades tempranas para los aprendizajes con los niños, ¿no? La coordinación motora es importante e impacta para nuestros procesos de lectoescritura. Entonces, también se toma en cuenta. El periodo sensible del lenguaje, que de hecho María Montessori, esto que escuchamos muchísimo de referencia de que el cerebro es como una esponjita, ¿no? Pues viene precisamente de esta parte explicada por ella, que primero está absorbiendo todo el vocabulario posible para descubrir más o menos al año y medio que las palabras tienen un significado, ¿no? Y entonces que a través de las palabras puede ir produciendo un mensaje para irse comunicando con su contexto, con el entorno que le rodea. La exploración sensorial también es un periodo importantísimo que podemos ir observando en nuestros chiquitos desde el hecho de que dicen es que todo se lo lleva a la boca, ¿no? Tiene la costumbre de meter toda su boca, porque está precisamente en una exploración de que a través del gusto y de la boca está encontrando una comunicación con eso que él está haciendo, ¿no? O a estos chiquitos que, ay, es que no sé por qué, pero le encanta frotarse y pasa y está tocando todo, ¿no? Es un periodo de exploración sensorial a través del tacto. Entonces, todas estas cuestiones son importantes porque a través del uso de, como les explicaba aquí arriba, de lo sensorial, nosotros también estamos recibiendo información de nuestro ambiente, de nuestro contexto. Y la cuestión de gracia y cortesía, que también en nuestros espacios los aprovechamos como para poder ir introduciendo en los chiquitos cuestiones que tienen que ver con las habilidades sociales, ¿no? Hay presentaciones, por ejemplo, donde les decimos, ok, vas a montar una mesa, ¿no? ¿Y qué quiere decir el montar una mesa? El ir por el mantelito, colocar el platito, colocar los cubiertos, el vaso, y asimismo hacerlo para alguien más, ¿no? Entonces, inclusive como gracia y cortesía también de repente el querer rebanar un plátano y es una presentación de hecho Montessori que pertenece a vida práctica y donde sí
Los niños de preescolar tienen el contacto con el cuchillo, tienen el contacto con inclusive las planchas para hacer, si hoy por el trabajo de cocinar algo, y que obviamente para esto tomas tus precauciones y también no todos los niños están listos para ciertas actividades, ¿no? Es en función a las habilidades que te van mostrando y que tú también como guía puedas determinar si está listo o no para que tú puedas dar ese paso para, ¿no? Entonces estas presentaciones, por ejemplo, si rebanó un plátano, en parte de gracia y cortesía es por cordialidad, ofrécele a algunos de tus compañeros, ¿no? Entonces, se ve padrísimo cuando ellos pican su platanito, lo colocan en su platito, le ponen unos palillos y van acercándose a sus compañeros. ¿Le gustas un poco de plátano? Y parecieran cosas que podemos de repente pensar, bueno, ¿eso qué tiene de enseñanza en aprendizaje, no? ¿En qué impacta? ¿Dónde queda la importancia de los contenidos quizá o de los temas? Implícitamente se da en el material con esta cuestión de las áreas, ¿no? Y lo que les decía también, o sea, al final son áreas que nos van preparando para futuros aprendizajes y que, como les decía, que ellos también sin darse cuenta van introduciendo vocabulario. O sea, imagínense un niño de preescolar hablándote en unidades, centenas, decenas o millares, cuando esos términos tú los llegas a escuchar, si acaso en primaria, ¿no? Entonces, o que te mencionen, me recuerdo cuando me decían, Kenia, es que quiero ocupar el trinomio, ¿no? Y a mí me generaba, les digo, esta cuestión de impacto en decir, o sea, yo en preescolar ni siquiera sabía que existía la palabra trinomio, ¿no? Entonces, es una metodología bastante noble, natural, porque por sí sola va enseñando muchísimo. Por ejemplo, aquí en esta esquinita, ¿no? Se ven unos cuadritos azules y son los famosos marcos de vestir Montessori, ¿no? Que en total son como 10 y empiezan desde el más básico al más complejo, ¿no? Y hay marco de agujetas, de botones grandes, de cierre, de broches, de presión, de hebillas, etcétera, que es material que pertenece a vida práctica, pero que motrizmente nos está dando una habilidad y un reto. Y les vuelvo a decir, o sea, vida práctica como en esta cuestión de me prepara para la independencia, y entonces cuando lograban hacer el marco de vestir de agujeta y descubrían que en sus tenis habían agujetas e intentaban hacerlo ahí, y chiquitos que en preescolar aprenden a amarrarse las agujetas cuando nosotros estamos esperando que eso lo hagan, pues en edades posteriores, ¿no? Entonces, es incalculable. Digo, creo que para hablarles específicamente de las áreas Montessori y de los materiales, no nada más nos bastaría una sola presentación como tal, ¿no? Y bueno, dentro de estos materiales, pues este es el trinomio, particularmente es el trinomio, entonces cada pieza es precisamente la fórmula del trinomio cuadrado. Lo ven, fíjense, curioso, no pertenece al material de matemáticas, pertenece al material de sensorial, porque precisamente ellos lo aprenden a trabajar como si fuera un rompecabezas, ¿no? Y ya cuando están en taller, que es primaria, ocupan el trinomio para sacar sus operaciones ya en el área de matemáticas. Pero el primer contacto, este material tiene que ver más con el área de sensorial, ¿no? Entonces, igual es un reto impresionante porque además son pues muchas piezas
y que al principio pues ellos se frustran, se irritan porque pues no lo arman a la primera, entonces requieren ayuda, etcétera. Entonces también hasta en eso la guía tiene que determinar hasta dónde va, hasta qué punto va a intervenir en el trabajo de los niños, porque también no es que se estén atorando y nosotros inmediatamente vayamos en el auxilio, sino que tenemos que observar y respetar qué momento va a ser el indicado y el adecuado para poder intervenir en ello, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos precisamente a través de esto del control de error aprendan a cómo ir construyéndolo, ¿no? La famosa torre rosa, que es muy conocida, o inclusive a veces hasta como logo del método Montessori, que consiste en 10 cubos que van del más grande al más pequeño, o sea, empieza el tamaño de 10 por 10 hasta llegar al cubito del 1 por 1, que igual es material de sensorial, que ellos empiezan con la manipulación de este material a seguir un orden en el tamaño, a que ya les estamos introduciendo vocabulario al hablar de cubos en cuerpo geométrico, que tienen un peso y que inclusive poco a poco van descubriendo que combinando material pueden darse cuenta que tiene las mismas dimensiones. Supongamos, un ejemplo, este cubo que es el más grande, que mide 10 por 10, es del mismo tamaño del trinomio. Entonces, de repente llegan a comparar para hacer sus combinaciones dentro de los ambientes con el material y ponen este encima del otro y descubren, mira, tiene el mismo tamaño, ¿no? Y la misma forma. Entonces vamos también ahí implícitamente aprovechando para meter contenidos de son iguales, son diferentes, y que estos son términos que en matemáticas utilizamos. Este material que tiene aquí en esta imagen la niña son los cilindros de sonidos, que precisamente a través de ir descubriendo cómo suena cada cilindro, consiste en ir apareándolos, ¿no? Suena igual a cual, y van probando y entonces descubren y los van juntando. Y bueno, como eso, muchísimos. Ahí al fondo pues hay otro material que son los cuerpos sólidos geométricos y todo. Algo que también no les mencioné, si ustedes se dan cuenta, esto es un preescolar en equivalencia. Si ustedes se dan cuenta, las paredes están libres de tantos estímulos que a diferencia de una escuela un poquito más tradicional, sí de repente encontramos toda la tapicería en los salones, ¿no? O hasta móviles en el techo, y se ven padrísimos los espacios educativos adornados de esa manera. Sin embargo, desde la filosofía Montessori no se comparte esta cuestión, ¿no? Así como el color de los materiales. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, también aquí arriba, no hay una saturación de colores, porque cada material precisamente tiene como un objetivo principal, y es que mientras menos distractores se tengan, pues mucho mejor se puede estimular la concentración de los chiquitos, ¿no? Y las presentaciones que les explicaba hace ratito, una presentación es explicarles, inclusive muchas veces sin palabras, cómo se trabajo o cierta actividad dentro del ambiente, ¿no? Y que es invitándolos, tú modelas cómo se trabaja con el material, y después que el niño te está observando cómo se hace, lo invitas a que lo haga él, ¿no? Entonces, esto también se diferencia muchísimo de una escuela o una clase a la que estamos acostumbrados la mayoría, ¿no? Que es precisamente llegar, ver el pizarrón
y cómo el maestro nos va explicando que se tiene que hacer cierta actividad, ¿no? Aquí, de hecho, la enseñanza es 1 a 1 y que inclusive sí es un reto en un principio, sobre todo cuando inicia el ciclo escolar, de tener a cierta cantidad de niños y tú irte pasando uno por uno para irles dando presentaciones. Es todo un reto, sin embargo, llega un momento, sí, en un principio puede haber cierto desorden, cierta inestabilidad en el salón, pero que poco a poco se va logrando esto que vemos en estas imágenes, ¿no? Que cada niño tiene una actividad y que entendió ya en su momento que por sí solo va a ir, elige su material y se pone a trabajar, ¿no? Y no se generan otras cuestiones. Denme un segundito porque vi que parpadeó el chat. Ok, siguen siendo datos personales. Muy bien. Y en esto de las presentaciones, bueno, es muy importante tener el material. El material es, si hablamos de cualquier presentación, tiene que estar completo, porque si no está completo, entonces se retira del ambiente, porque no es posible darle una presentación a un niño si no tenemos el material completo. Cada presentación tiene un punto de interés, es decir, cuál va a ser la atracción del niño para ese material en particular. Tiene en algo, va a ser referente si está listo o no para esa presentación. Hay un control de error. Todos los materiales tienen este control de error, por eso decía, son autocorrectores por sí solos. Que es decir, que el niño descubra, supongamos, en esta presentación donde la niña está barriendo, el control de error sería que la basurita que está juntando a través del movimiento de ir barriendo quedara fuera del círculo marcado. Y supongamos que en un principio, pues apenas también por cuestión motriz, por cuestión de habilidad, de edad, todavía no va a lograr hacerlo por completo, va a ir descubriendo poco a poco que toda la basurita que hay la tiene que meter dentro. Nos acerquemos para decirle, es más, o sea, ni siquiera se hace así, ¿no? Pero es un ejemplo. No lo estás haciendo bien, o te faltó esta basurita. Esas observaciones o esas correcciones realmente no se hacen, ¿no? Se permite que el niño vaya precisamente descubriendo estas cuestiones. Y pareciera una casa, ¿no? Porque por ahí hay como un lavabo y todo, pero en realidad es un ambiente Montessori donde encontramos, sí, cosas de cocina, porque hay presentaciones de vida práctica que es hasta lavar trastes, lavar ropa, etcétera, ¿no? Y que todo precisamente está, que Montessori se caracteriza por eso, que todo está al alcance de los niños, que todo es del tamaño a cómo están los niños, precisamente con la intención de que dependan lo menos posible del adulto. Entonces, y uno va tomando, les vuelvo a decir, sus precauciones, porque algo que también se trabaja con material real es nulo, me atrevería a decir, material de plástico que no hay. La mayoría del material es madera o vidrio. Y madera en colores específicos, bien todo en color natural, ¿no? Y bueno, también estas presentaciones tienen un propósito que va a ser directo o indirecto. Hace ratito les daba el ejemplo de sacudir una mesa, y el directo es precisamente que tengan un espacio limpio, que puedan tener un propio orden, que posteriormente ellos colaboren en estas actividades con la casa. Y el indirecto, porque no es la intención propia de esa presentación,
lo que les decía, les estamos introduciendo son ejercicios previos a la lectoescritura. Entonces, no será una presentación nada más porque sí, o sea, no será nada más porque hoy se me ocurrió que picara un plátano, sino tiene que tomar todos estos aspectos que van a precisamente darle este fundamento importante para la metodología. Y bien, más que un método, precisamente porque pues no es una enseñanza tradicional, no es como una cuestión de ABC y ya no pasó nada, sino que a través de la metodología Montessori, les vuelvo a repetir, es un mundo infinito el que podemos ir transmitiendo en tu casa, precisamente hacer como estas adaptaciones de la escuela al mundo infantil y no tanto que el niño tenga que hacer su ajuste a la escuela, ¿no? Sino que desde que llega a un ambiente Montessori se siente precisamente como una extensión de su casa por las áreas que va a encontrar, por el tipo de material que va a trabajar, por las actividades que va a realizar dentro del ambiente, ¿no? De su salón. Porque se trabaja muchísimo la autonomía, la independencia, la iniciativa del niño en esto de las elecciones y lo que él decide. Vuelvo a repetirles, sin esta cuestión de que no hay disciplina, porque dentro de esa libertad es precisamente una libertad con reglas dentro de estos ambientes, ¿no? Que lo va a llevar precisamente a una autorregulación. Y que vamos a estar ayudando precisamente a los niños a ser unos seres más humanos, más equilibrados e independientes. Y porque vamos a estar ofreciendo una educación real, al decir tenemos contacto con material que en realidad en la vida real, valga la redundancia en esto, nosotros utilizamos y aplicamos, y que también favorece precisamente el autoconocimiento personal, ¿no? Y el desarrollo de una inteligencia emocional, porque trabajar precisamente desde esta parte o esta metodología, nosotros a través del respeto con los ritmos, con el tiempo, con el desarrollo de los niños, vamos generando esta seguridad. Entonces, esta siguiente diapositiva dudé un poquito en ponérselas, pero como de antemano sé que hay docentes compartiendo esta tarde, dije, creo que va a valer la pena ponerla para poder asociar un poquito esta cuestión, ¿no? De los términos y todo esto. Entonces, la voy a dejar proyectada para que ustedes sean los que la lean, porque a su vez ya con esto voy cerrando mi intervención y quisiera dejar un espacio para sus comentarios, sus dudas o los aportes que quisieran agregar. Entonces, los voy leyendo, o bien les decía en un principio, activamos el micrófono y los que quieran ir compartiendo sus dudas o comentarios. Yo, maestra, quisiera participar. Adelante. Bueno, yo me llamo Iliana, yo trabajo en UNAM, en un centro de atención múltiple. Me pareció muy interesante, maestra, todo lo que usted nos compartió. Es muy importante porque, bueno, yo trabajo en un grupo con alumnos con discapacidades sensoriales, con parálisis cerebral. Entonces, este método Montessori, pues sí lo hemos aplicado sobre todo en lo que son las cajas de madera. Lo que usted plantea, ¿no? A lo mejor no, los chicos no pueden hacer todo así porque pues están en una silla de ruedas, no pueden moverse mucho, pero sus papás lo hacen. Entonces sí es muy importante esa parte, como se dice, sensorial, antes de irnos, digamos, allá algo abstracto, ¿no? Porque pues para ellos es un poco complicado irse a la abstracción.
pero sí el conocimiento de los colores, de las formas, tamaños y sobre todo esa parte más de olores y todo lo que ellos perciben. Entonces sí, en lo particular a mí me gusta mucho este método. Se aplica, le digo, lo que nosotros podemos, pero sí con los más pequeñitos sí tratamos de irlo aplicando y posteriormente, como usted dice, ya ir haciendo tareas, pues para tener un orden, ¿no? En su espacio y que ellos solitos se van dando cuenta de la importancia de esto. Entonces, pues muchas gracias por la compartencia, maestra, y estamos aquí. No, Ileana, gracias a ti por tu intervención y sí, qué maravilloso. Y en efecto, como les compartía en un principio, incluso muchos buscan como aliado la enseñanza Montessori para la educación especial, porque precisamente es como esta enseñanza uno a uno y el irnos en ejercicios previos antes de entrar, como lo decía Ileana, a lo más complejo, ¿no? Y que a pesar de poder, por ejemplo, con estos chiquitos, sus alumnos que tienen habilidades distintas, aunque lo hagan papá, mamá con ellos y le estén ofreciendo la ayuda, estoy segurísima que pueden ir observando muchos avances, porque sí es una metodología, les vuelvo a decir, que enriquece en muchos sentidos e indirectamente. O sea, los niños no se van dando cuenta del cómo, y lo entrecomillo porque al final es un nivel de comprensión que lo van a lograr y lo van a tener en algún momento, pero es como una manera muy natural o muy nata de irlo adquiriendo. Gracias, Ileana. ¿Quién más? Porque tengo al gallito de mi vecino bien participativo y a ustedes. ¿O alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, gracias, maestra Kenia. Vamos a hacer entonces esta ronda de participación, de dudas, de comentarios para la maestra. Aquella persona que quiera participar, le solicitamos que abra su audio, que pide el espacio y aprovechar que tenemos a la maestra Kenia ahorita, y ella pueda solucionar algunas dudas que gusten. Creo que quedó muy claro. Parece, ¿verdad? Sí. Alguien que quiera participar, si no gustan participar abriendo su micrófono, pues pueden aprovechar el chat, leemos las preguntas, las dudas, los comentarios, las felicitaciones para la maestra Kenia. Sí, yo maestro. A ver, adelante. Adelante. Pues de igual manera, coincido con la participación anterior. Yo soy docente de educación especial. Estoy ahorita adscrita a una USAER con niños con discapacidades pues leves, ¿no? O con problemas de aprendizaje. Y la verdad que este método aparte de que es muy fácil de implementar, es muy enriquecedor en todos los aspectos para los niños. Ellos van adquiriendo nuevos conocimientos, pero a través de la manipulación, ¿no? Más allá de transmitir un conocimiento verbal, oral, se hace de diferentes maneras, ¿no? A veces algunos como docentes pensamos que todo tiene que ser oral, que a través de lo que nosotros decimos, los niños van a comprender mejor y dejamos a un lado algunas cosas que son muy importantes, algunos aspectos que debemos de retomar para que los niños también aprendan, ¿no? En el tocar, el observar, el manipular, están los aprendizajes más enriquecedores para ellos. Entonces, a mí me ha sido muy útil este método, no solamente con niños con discapacidad o con problemas, sino también en los grupos donde están mis alumnos, porque ellos pueden vivir lo que nosotros trabajamos en nuestra aula, ¿no? Y entonces también los maestros se dan cuenta que no solamente todo tiene que ser lineal, ¿no? Sino también podemos variar el aprendizaje y esto puede enriquecer aún más lo que los niños van a aprender. Entonces a mí, la verdad,
este método me gusta mucho, es uno de los que más me gusta. No siempre se puede utilizar también, ¿no? Hay que tomar en cuenta las características de nuestros alumnos, pero sí es uno de los más enriquecedores en todos los aspectos. Entonces, muchas gracias, maestra, por los conocimientos que hoy nos dio a conocer, y pues sería todo. Gracias. Gracias, maestra Janet. ¿Alguien más que guste participar? A ti, Janet, muchas gracias. Bueno, vamos a leer en el chat. Dice, me encantó. Bueno, buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Juana Regalado, soy educadora desde hace 20 años ya tengo 20 años de servicio. En específico, sí, le agradezco el panorama tan amplio de lo que es el método Montessori. Estaba temiendo participar porque mis perritos hacen mucho ruido, pero ojalá y me dejen. De manera particular, yo sí aplico muchísimas estrategias de lo que es el método Montessori. No aplico el método Montessori en sí como es, pero sí utilizo muchísimas estrategias porque me parece muy interesante la forma en que los niños reaccionan hacia ese tipo de actividades. Es un aprendizaje más significativo hacia nosotros y lo que ellos nos comparten. Normalmente, yo incluso en la plática que usted tenía recordaba de mi hija ya tiene ahorita 18 años, ella estudió su kinder en una escuela Montessori, que analizando estas cuestiones, pues le faltó muchísimo a la escuela, ¿no? Normalmente queremos pensar o intuir que estamos trabajando este método, pero nos hace falta mucho incluir muchísimo, ¿no? Observaba los espacios, observaba cada momento que los niños tenían y pues sí, realmente el meternos a trabajar un método Montessori pues implica demasiado, ¿no? Que tampoco es extenuante ni nada, sino al contrario, es muy enriquecedor para los niños. Y pues al final como papás también hacemos eso ahorita ya con nuestros hijos de grandes, ¿no? Ya queremos que ellos solitos los hagan y podemos empezar desde pequeños. Gracias. A ti, Yareli. Y no te preocupes, los perritos y yo aquí de este lado los gallos. Sí. Bueno, entonces vamos a comentar lo que está aquí en el chat mientras alguien más se anima a participar. Dice, me encantó sobre todo como padres enseñar a los hijos a hacerlos ellos mismos, dejar a un lado la autoprotección. Maestra, muchas gracias, muy buena ponencia. Otro dice, muchas gracias maestra, me parece muy buena la explicación y de gran ayuda. Licenciada Kenia, por favor, ¿podría compartir bibliografía? Tengo interés en ampliar el conocimiento de esta metodología. Gracias, Zenaida Peralta. Claro, sí. Bueno, ya les mencionaba algunos de los libros. Principal como autora, María Montessori escribió algunos. No todos están traducidos o no existen traducciones, pero por lo menos de la mente absorbente del niño. El niño, el secreto de la infancia, y también hay otro que es La formación del hombre. Esos 3 libros en particular que escribió directamente María Montessori, sí hay traducciones, no siempre es fácil conseguirlas, pero inspirados precisamente en el método, encontramos otros libros de autores que han tratado de desarrollar precisamente más información acerca del método. Pero créeme, o sea, que también si se meten a googlear o a YouTube, que le puedan poner presentación Montessori para, no sé, algo que se les quiera ocurrir, para sacudir una mesa, que es lo que les estuve explicando en los ejemplos. Están los videos de las guías, por ejemplo, en cómo se da esa presentación, cómo lo tiene que hacer el niño. Y también en Facebook hay muchos grupos y hay páginas que promocionan de alguna manera cómo poderte formar como guía Montessori, cómo estudiar un poquito más acerca del método y implementarlo. Gracias a ti, Zenaida.
Ok, y otro punto en el chat. Un tema relevante para todos los docentes, aunque sí se necesita mucho material y espacio, y lamentablemente en Oaxaca no hay condiciones para trabajar al 100% este método. Viridiana es la que comenta. Ahí me gustaría echarme un comercial, que precisamente hace poco hubo un congreso internacional de Montessori precisamente, y una de las ponencias que estaba padrísima era cómo montessorizar, era el término creo que usaban, un aula tradicional a Montessori, ¿no? Y entonces explicaban que sí era posible, porque muchas de las creencias también que tenemos es que el material es muy costoso, que se requiere de un espacio muy amplio para poder implementar el método. Y la verdad es que, digo, sobre todo ahora que me estoy dedicando precisamente a estas asesorías de cómo montar espacios Montessori dentro de las casas, créanme que se trabaja con lo que se tiene y se hacen las adaptaciones necesarias para poder explotar. Así tengamos solo 2 o 3 materiales, con eso podemos hacer trabajo en los ambientes, ¿no? En los espacios. Entonces, sí es posible, Viri. Bueno, ella dice que comentaba en las comunidades rurales, habla de las comunidades rurales. De hecho, pues María Montessori empezó agarrando pedazos de maderas, así se los pongo, y experimentando con los niños. Entonces sí, podemos ir haciendo adaptaciones y ajustes de verdad. Aquí entra nuestra creatividad y un poquito de sí conocer como estas especificaciones en el material, ¿no? Pero sí, muy bien. Viri, de hecho, el contacto con la naturaleza también es algo que en Montessori se trabaja demasiado. Gracias, Messi. Perdón. No hay problema, ¿cómo cree? Dice, buenas tardes, ¿cuál es la edad recomendable para enseñar a leer? Ok, desde la metodología Montessori, no es que nos dé de referente una edad, porque precisamente esto, como les decía, nosotros nos vamos mucho a través de la observación en ver el ritmo de los niños, y si en determinada etapa el niño nos está dando una habilidad, podemos ir diciendo, bueno, ya está listo para empezar a introducir. Pero hablando desde Montessori, desde que están en comunidad infantil, nosotros empezamos a mostrar las letras, pero sin la intención de que ellos tengan que aprenderse las letras, porque el material del alfabeto en Montessori es un material de lija, entonces se enseña como sensorial a que ellos a través del tacto estén repasando la letra en lija, y nosotros le podemos dar el nombre o el fonema de la letra, el sonido, pero nuestra intención no es que aprendan o salgan de comunidad a casa de los niños ya sabiendo las vocales, por ejemplo, ¿no? Entonces, se va dando de manera natural con ellos. Y ya como tal, enseñándoles vocales y algunas consonantes, es muy similar a cómo se trabaja en preescolar, que desde primero empezamos con vocales y algunas consonantes, ¿no? Y en segundo agregamos otras consonantes y entonces ya empezamos a juntar un fonema con el otro para ver cómo suena en conjunto la sílaba. Entonces, es de esta manera como se va haciendo. Ok, según su experiencia, ¿el método es aplicable a todos los niveles educativos? Una pregunta de Tere Hernández. Según mi experiencia, el método es aplicable a todos los niveles educativos. De hecho, les comentaba en un principio, en México llega hasta taller 3, que es el equivalente a secundaria, pero no hay universidad. Sin embargo, en otros continentes sí se sigue hasta esos niveles el contenido desde este método Montessori, ¿no? Y de hecho también en Google pueden meterse y decir, no sé, a famosos que
estudiaron con el sistema Montessori. Y podemos encontrar muchísimas personajes que precisamente cómo el método pudo haber favorecido de alguna manera en esta cuestión del emprendimiento, del hacerlo por sí mismo, de la seguridad y todo esto para poder alcanzar algunas cosas, ¿no? Muy bien. Dice, gracias por la información, me ha abierto mucho el panorama para trabajar con este método. Muy bien, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta de nuestros participantes. Le voy a pedir a la maestra Kenia si deja de compartir pantalla para que podamos ver a nuestros participantes y dejar una evidencia aquí en nuestra plataforma de la Universidad Santander. Ahí está nuestra compañera Lili. Hola, Lili. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Hay que aprovechar el espacio ahorita que tenemos a nuestra ponente, a la maestra Kenia Paulina. Si no, para que yo le pueda ceder entonces la palabra a mi compañera Lilibet, que es la coordinadora de vinculación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Adelante, Lili. Gracias, maestro. Hola, maestra. Hola, Lili, ¿qué tal? Muy bien, muy interesante su plática, me gustó mucho. Gracias. Bueno, a ver si se ve. ¿Se ve mi pantalla? Sí, estás empezando a compartir, ya se ve. Ok. Bueno, comentarle, primero que nada, pues agradecerle su asistencia a nuestro webinar y a la maestra Kenia por su ponencia, la verdad estuvo muy interesante. Y invitarlos a formar parte de la Universidad Santander. Contamos con 4 posgrados, son 3 maestrías en educación y tenemos un doctorado en ciencias de la educación. Nuestra modalidad tenemos 2. Tenemos una modalidad mixta donde solamente acuden un fin de semana al mes a la universidad y 10 días más trabajan en línea con sus maestros y manejamos una modalidad totalmente en línea. La modalidad mixta tiene una duración de 2 años y la modalidad en línea son 13 meses. Entonces, ahí está muy interesante nuestros programas de estudio. Ahí aparecen nuestros números telefónicos. Tenemos inscripciones abiertas para las 2 modalidades. En lo que es la modalidad en línea se pueden inscribir cada mes y en la modalidad mixta aún pueden incorporarse a nuestros posgrados. También manejamos 7 licenciaturas. Las licenciaturas están muy interesantes porque las pueden terminar desde 3 años hasta mínimo en 10 meses pueden terminar una licenciatura aquí en la Universidad Santander. Entonces, aquellos que a lo mejor estén interesados en estudiar otra licenciatura, aquí la pueden estudiar y la pueden terminar hasta en 10 meses. Está muy interesante y tenemos descuentos y becas hasta del 60% en lo que es las licenciaturas. Invitarlos también. En el mes de enero vamos a comenzar con unos diplomados. Vamos a tener 5 diplomados nuevos aquí en la Universidad Santander. Ya tenemos inscripciones abiertas y tenemos algunos descuentos para aquellos que quieran hacer algún pago anticipado. Tenemos un descuento especial para ustedes y la duración es de 8 meses. Aquí la modalidad es mixta. Aquí van a acudir 2 domingos al mes y aparte van a trabajar con su maestro de manera en línea. Entonces, cualquiera que necesite informes sobre algún diplomado, sobre alguna maestría, ahí aparecen nuestros números telefónicos y esperamos integren a la Universidad Santander. Uno de nuestros docentes, aquí está la maestra Kenia, ella es uno de los docentes de la Universidad Santander y la recomiendo mucho. A mí me dio clases y la verdad fue muy satisfactorio recibir clases con la maestra Kenia. Pues muchas gracias, maestra Kenia, y pues agradecerles su asistencia.